Hola, ¿qué tal? Omega Lindo, crítico literario y escritor. Es uno de los videos que estoy generando para mis estudiantes de la BICENG, de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco. Debido a los acontecimientos que están ocurriendo ahorita en Guadalajara, pues vamos a hacer clases virtuales y una de las cosas que debemos de revisar directamente en la materia de producción de textos académicos es la elaboración de textos académicos, justamente. Y para esto mismo les voy a presentar unos ejemplos de cómo deben ir organizando la información cuando generas un texto académico, llámese un ensayo, llámese una tesis o llámese cualquiera de los productos necesarios en la universidad. Bueno, para esto les voy a presentar este texto que ven aquí es mi tesis doctoral, que bueno, hay que empezar a hablar de lo que uno tiene y conoce. Según yo, con este tamaño ya no nos estamos tapando tanto. Perfecto, con esto. Muy bien. Lo que tenemos aquí es mi tesis de doctorado, Topología de la Metaficción, el metaescrito en la narrativa breve de Enrique Anderson Inver, que la publicó la misma Universidad de Guadalajara, como lo pueden ver, y pues tiene aquí la colección de graduados, número 12 y demás. La portada, no vamos a hablar ahorita de las cuestiones, solamente me gustaría que se supiera, este es un texto avalado por una universidad. De aquí que tenga una relevancia para el mismo estudiantado, ¿no? Se supone, o para el mundo científico en general. Bueno, vamos a revisar justamente elementos en el índice. Quiero que piensen que estamos tratando de generar un documento que tenga todos los elementos, todos los puntos necesarios para pasar cualquier filtro. No significa que la Universidad de Guadalajara haga tesis de una manera y la Vicen haga de otra manera, el ITESO de otra manera, la UAPJO de otra manera. Sí es cierto que hay manuales de estilo. Es importante revisar, sobre todo si no eres de estas universidades, cuáles son los manuales de estilo que te están solicitando. Me ha tocado a mí ser corrector de estilo de varias tesis y en el momento yo trato de corregir y me dicen, no, es que mis párrafos me los están pidiendo entre 6 y 13 renglones. Cada quien tiene sus estructuras, cada quien tiene sus estilos. Estoy revisando ahorita un par de tesis justamente, una para una universidad colombiana y otra para una universidad mexicana. Y pues en cada uno de los casos está específicamente todos los puntos que se deben de llevar. Importante mencionar también, mi tesis doctoral tiene un estilo un poco más libre, un poco más de publicación literaria, vamos a llamarlo, más que un estilo más cuadrado de objetivo, hipótesis y otros. Sin embargo, lo que les voy a mencionar ahorita, eso aplica para muchas de las partes del marco teórico, justificación, estado del arte y otras de las partes que generalmente deben de solicitarles en sus universidades, ya la quieren hacer de un formato más libre, más literario, como el que estoy mencionando, o algo más cuadrado, que a mí no me gusta, pero funciona. Muy bien, vamos a revisar los capítulos que tengo aquí en mi tesis. Para eso sí creo que sí puedo hacerlo un poquito más grande sin estorbar. Capítulo 1. ¿Por qué el libro? La presencia del manuscrito y la escritura en la literatura. Es mi primer capítulo. Aquí, importante, si se fijan, hablo del mito, primer eslabón de la metaficción, primeras manifestaciones narrativas, el origen mágico de la letra, el manuscrito encontrado, lo oral y lo escrito, el grimorio y su teoría del archivo, las tradiciones discursivas del diario y la carta en la literatura, una puesta en abismo literaria, manuscritos y diarios contemporáneos, ejemplos contemporáneos de metaliteratura, reflexiones finales de la metaliteratura. Quiero que nos demos cuenta de algo que es algo que he mencionado un par de veces en los videos que he generado para cómo crear ensayos. Esta estructura, si lo ven, es una estructura cronológica.
Es decir, empezamos desde un punto y terminamos en el otro. Vamos a irnos desde la parte del mito, seguimos hacia la parte del manuscrito, nos vamos al oral y el escrito, el grimorio, los grimorios, estos libros de magia de la Edad Media tan condenados por muchas personas. Ahí tenemos el Malleus Maleficarum, que dice cómo identificar si una bruja tiene un grimorio, etcétera, cosas así. Y las tradiciones discursivas del diario y la carta en la literatura. Aquí ya nos acercamos al siglo XIX, que acabo de grabar hace unas horas un videíto sobre los monstruos del siglo XIX, si lo quieren llegar a ver. Una puesta en abismo en la literatura, manuscritos y diarios contemporáneos. Si se fijan, estamos recorriendo todas las etapas, enfocándonos en el libro y la presencia del manuscrito y la escritura en la literatura. Cómo en la literatura se manifiesta este proceso. ¿Es por qué? Porque esto es una historia del arte, esto es como una tradición, una historia de la misma metaliteratura. Vamos a continuar con esta parte que es el metaescrito narrativo. Este es otro de los capítulos que voy a tener, que es la metaficción, el efecto matrioshka de los textos literarios, la verosimilitud, autoficción y autorreferencial y el autor especular, el doble idéntico y el doble distorsionado. Estos, como lo pueden ver, creo que, bueno, si quito esta partecita, perfecto. Como lo pueden ver, también tiene elementos de ir de un punto A un punto B. ¿Por qué? Porque es necesario siempre plantearse cuál es la ruta que le quieres dar a tu lector. Tu lector necesita identificar qué estás haciendo. No le puedes poner la información aventada y decir, elígelo tú. No, al contrario, tú ya hiciste ese trabajo buscando aquí, buscando allá, en diversos escritos, en diversos puntos. Yo les decía en otro video en cómo ir armando justamente la investigación que puedes sacar de Google Académico, que puedes buscar acá, que puedes buscar acá. Tú ya hiciste toda esa chamba, así que te toca a ti organizarla de una forma coherente para que no solamente tu lector de tesis, tu lectora de tesis lo entienda, sino que este documento sea realmente valioso. Lo mencioné en el video que estoy referenciando. Hay veces que un documento ha sido citado 20, 40, 50 veces. ¡Wow! Mi texto más citado tiene unas 20 citas en Google Scholar y una es mía. O sea, yo me estoy autocitando. No es... ¿Para qué hacen las cosas complicadas? Para que nadie te cite, para que nadie te referencie, para que digan, este libro no sirve. De todos los libros que tengo aquí, algunos he citado muchos más que otros porque son importantes para el mundo literario. Así que es importante revisar qué sí, qué no nos importa en este mundo llamado investigación académica. Entonces, es importante pensar que debes de dar todo en orden. Aquí quiero llegar. Capítulo 3. El metaescrito y el metalector en la narrativa breve de Enrique Anderson Imbert. Aquí yo ya voy a hablar acerca de las características de la obra de Imbert, la metaficción a partir de un libro imposible, el grimorio. Esto que vemos aquí es un primer ejemplo, cómo se da un primer acercamiento para textual a partir del libro, del título, disculpen. Las metáforas creativas en el grimorio, la lectura eterna, la escritura eterna. Ya hicimos un primer avance, ahora vamos a hablar de una tipología. Ok, ya revisé la obra de Enrique Anderson Imbert, solamente el grimorio, así se llama uno de los cuentos, por eso era importante hablar de grimorios. Y ahora te voy a dar una tipología, vamos a clasificar. Recordemos, las tesis dependen del grado, es la complejidad que se van a hacer. Una tesis de licenciatura busca solamente recabar información y ante una problemática. Tal vez no busca resolver la problemática, sino investigar sobre la problemática y dar una posible solución. A veces sí da soluciones. Una tesis de maestría, es decir, ya de un posgrado, no de un pregrado, busca tal cual hacer una recapitulación también, pero ahora sí dar una solución a un problema, y una tesis doctoral busca
crear un modo de resolver este problema y que se pueda aplicar en otros. Esta clasificación no es totalitaria, ¿eh? Quiero mencionar que siempre puede haber variantes, o sea, sí puedes hacer una tesis de licenciatura en donde resuelvas y proyectes una respuesta para todas las cuestiones. Claro, estás generando algo mucho más grande de lo que se esperaría de alguien de tu nivel académico, lo cual está excelente, o sea, esa persona tiene más facilidades para la vida, resolución de problemas, el pensamiento crítico, etcétera. Sin embargo, recuerda que una tesis de licenciatura es algo simple. Suena muy difícil decir esto cuando yo ya hice una tesis de doctorado, yo ya estoy en el Sistema Nacional de Investigadores, ya tengo un libro publicado de mi tesis. Claro, es fácil que yo lo diga. Sin embargo, ¿qué estamos esperando de ti? Pues estamos esperando que solamente sepas hacer una investigación documental ante un problema y que puedas identificar problemas. Logrando hacer esto, ya. Pero esto que te estoy diciendo, donde me detuve justamente en la parte de la tipología, te voy a dar una clasificación para que tú puedas revisar qué cosas existen en el mundo de la literatura de Enrique Anderson Invert, ¿sale? Hay veces que podemos clasificar las cosas y eso nos facilita mucho. Tal vez esto no aplica para todos los modelos educativos, no aplica para todos los tipos de universidades, las carreras, las ingenierías, pero siempre clasificar nos ayuda bastante en el mundo. Capítulo 4, escritor Invert metalector, pero si te das cuenta, estas son mis conclusiones. Yo ya no me voy a preocupar, la poética del absurdo, de la narrativa y terminamos con mi bibliografía. Hasta ahorita espero que se esté entendiendo cuál es la estructura. Bueno, esto es una dedicatoria muy amplia porque soy escritor y porque sí, pero quiero llegar a la parte, bueno, después de este que es el prólogo que me hace Ramiro Estebanzo, un compañero y un muy, muy querido colega, que es justamente, es de la Uncuyo, en Mendoza, Argentina, que me recibió allá. Vamos aquí a la introducción, porque a modo de preámbulo, esa como yo le llamo la introducción de mi tesis. Quiero que se entienda muy claro que toda tesis necesita resolver de un modo organizado las situaciones, es decir, tienes que decir cuál es el objetivo, cuál es tu hipótesis, cuál es tu justificación, cuáles son tus antecedentes, tu estado del arte o estado de la cuestión, tu metodología, tus formas de ver la situación y ya luego resuelves esto. Bueno, yo, como les dije, esta es una tesis literaria, más libre en su redacción, pero de igual valor académico. Pero quiero que se note que aquí yo también incluyo esta parte. El presente trabajo tiene como antecedente mi tesis de maestría, donde estudio 4 figuras de la literatura argentina: Bioy Casares, Borges, Anderson Invert y Cortázar. Esto significa que no estoy partiendo de cero. Tú en todo momento, tu tesis debe de explicar o tu escrito académico, tu ensayo, tu ponencia, debe de explicar por qué estás llegando aquí. No llegaste porque simplemente te dijeron, es que vas a estudiar esto, tu asesor de tesis eligió este tema y listo. No, me vas a tener que decir cuál es la pertinencia. Enrique Anderson Invert es conocido por su habilidad para crear mundos complejos. Estoy justificando, esa es una justificación, así como la debe de tener cualquier texto académico. Seguimos avanzando y existen análisis de sus obras, libros dedicados a hacer homenaje luctuoso e incluso publicaciones de lo que no pudo hacer en vida. Es decir, estamos hablando de que este autor es importante porque y que existen elementos. Y fíjense en lo que dice a continuación. Yo mismo he tomado partida en el asunto y desarrollado trabajos sobre la obra para rellenar los puntos de indeterminación en la crítica sobre el autor. Es decir, yo ya conozco de la obra y ya hice esto que ven aquí, la expresión de la lucidez en medio de la teoría del archivo de H.P. Lovecraft y Enrique Anderson Invert, dada en el coloquio, está publicada aquí
hice una ponencia que está en el Congreso La verdad de un manuscrito, el método hermenéutico ontológico realizado por los personajes de literatura fantástica. Menciono que justamente se menciona en este libro, Estereoscópica de las Humanidades también, y he dado charlas, Enrique Anderson Imbert, escritor argentino, realizada en japonés, por eso o sea, yo soy la persona indicada para hacer esta tesis, ¿sale? También tenemos La sonrisa sin gato, la metaficción literaria en la obra de Enrique Anderson Imbert, es un curso que se impartió en la Universidad Nacional de La Plata en el 2022. Y también está la Universidad Patagónica y de las Artes en General Roca, Río Negro. Es decir, yo ya tengo una experiencia hablando del autor, pero también quiero que fijemos ahora, si nos enfocamos, Anderson Imbert merece ser estudiado porque te estoy justificando. Ahora, si nos enfocáramos en la obra metaficcional del autor, encontraríamos de manera sutil algunos elementos en su narrativa. Es decir, yo ya estoy hablando en mi introducción de qué quiero mencionar. Recuerda, toda introducción se hace al final, igual que las conclusiones. Se hacen las conclusiones y luego haces la conclusión. Yo ya sabía de qué iba mi tesis y por lo tanto ya pude hablar. Pero esto que estoy mencionando tiene muchos elementos de lo que era mi anteproyecto de tesis. Recuerda que toda tesis debe de tener un anteproyecto y esos elementos que pusiste ahí los vas a recuperar en tu introducción, porque al final de cuentas es lo que estás investigando de algún modo, ¿no? Si te fijas, la bibliografía sobre y por este autor es casi imposible de encontrar actualmente y sobre todo en México, dejando de lado libros tanto legales como ilegales hallados en Internet, adquirir los libros de Anderson Imbert es una labor titánica. Apenas hay un puñado de sus ejemplares en librerías y las bibliotecas tienen pocos ejemplares de él. ¿Se dan cuenta? Y de hecho, en mi librero, esta parte de hasta arriba, de más o menos de estos libros hasta acá, es puro Anderson Imbert. Tengo unos 32 libros que son escritos de y por él. Eh, y son todos los que hay. No hay más escritos sobre él. Y está mi libro sobre él, que debería estar aquí ahora que lo pienso. Una de las copias las tengo que mover. Pero te explico por qué es necesario hablar del autor. Todo texto en una tesis, en un ensayo, debe decir la pertinencia de por qué. Si no me equivoco, vamos a pasar exactamente al capítulo 1, 2, ¿no? Si no me equivoco, vamos a irnos hasta la página 48. Bien, esto que les estoy a punto de mostrar es aproximadamente mi marco teórico, no, mi estado del arte. ¿Qué hay de estos conceptos? Estamos ahorita en el capítulo justamente hablando de metaficción, el capítulo 2. Desde que la palabra se hizo arte y la literatura se convirtió en una categoría estética, han surgido novedades en el mundo en el modo de presentar el discurso y de tratar la obra metaliteraria. Vamos a empezar con una introducción de lo que es. No me estoy saltando nada, ¿verdad? No, no. Vamos a empezar con una introducción breve, pero después de esto vamos a hablar acerca de la Odisea, por ejemplo, y para asentar un concepto. Te doy una introducción según la tradición clásica grecolatina. El primer intertexto literario es la Ilíada, a continuación de la Odisea, acaso una reflexión en torno, y Elena Bristein, en su diccionario de retórica y poética, aglutina diversas denominaciones bajo la entrada intertexto. Explico qué es esto y te digo en dónde está saliendo la referencia y digo bla, bla, bla. Cabría inaugurar esta reflexión a partir de las obras de Julia Kristeva y Gerard Genet. Ah, perfecto. Y te voy a citar este estudio con esta referencia textual. Así en su mismo estudio llama a Gadama y a Barthes y nos dice que bla, 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 bla. Este párrafo, que está amplio, que empieza
aquí y termina hasta acá, recordemos que es un párrafo porque esta es una cita textual, es parte de mi mismo párrafo, es necesario, pero después decimos, sabemos que muchos conceptos y categorías se encontrarán prefigurados por Mijail Bakhtin, otra persona que tenemos que hablar y decimos aquí intersubjetividad de Julia Kristeva, su libro Semiótica de Bakhtin, de Kristeva, perdón. El libro de semiótica de Kristeva nos dice esto. Entonces cada parrafito lo estoy dedicando a un teórico en particular. Aquí vuelvo a mencionar a Kristeva. Ahora voy a hablar de Gerard Genet en palimpsestos y te voy a dar esta referencia de palimpsestos, que terminamos hasta acá con Genet. Ahora, el hilo conductor de nuestro estudio será la metaficción. Esto resulta más complejo que la intertextualidad. ¿Qué hice aquí en estos párrafos que estuve citando? Pues muy bien, tengo el concepto, la categoría, tengo esta macro idea que es intertextualidad y entonces te voy a citar a las personas principales que desarrollan el tema de la intertextualidad. Pero la intertextualidad no es todo. Necesito usar la intertextualidad para explicar la metaficción. Creo que sí, espero que se entienda esta línea de pensamiento porque es justamente lo necesario para sacar mi tesis, en mi caso, y si no me equivoco, aquí ya nos pasamos hasta la página 52. Pero quiero que se vayan a dar cuenta, se vayan dando cuenta de cómo se están creando estos hilos conductores. Tengo una introducción y voy a desarrollar mi concepto de intertextualidad. Aquí son las personas principales que están hablando, un párrafo por cada uno, para después, ahora, siguiente concepto. Esto es importante hacerlo con cada categoría. Tendré otro video hablando de qué son las categorías y qué son los conceptos y las categorías en un estudio justamente más valioso. Y bueno, ahora, los triángulos del icosaedro, las caras de la metaficción. Para esto, yo te voy a dar ejemplos de literatura metaficcional. Veamos los párrafos. En este párrafo me voy a dedicar a hablar de Borges y por qué es importante la obra de Borges en la metaficción. Ahora vamos a hablar del Quijote. Oye, pero ¿no habías dicho de Genet en la otra? Claro, por eso tuve que dar mis conceptos para luego empezar a explicarlos y no tener que regresarme. Tengo Ligifu de Scholastic Mukasonga, tengo Rayuela de Julio Cortázar, tengo Niebla de Unamuno y con esto entendemos justamente cómo se manifiesta. Ahora, aquí necesito que nos pongamos a pensar. Estoy dando ejemplos de qué dice cada persona en torno a la metaficción, cómo la están poniendo en práctica. ¿Para qué? Para dar esta idea de un cierre metaficcional o no. Y con esto ya iría terminando el video. Desde esta perspectiva, la metaficción aparenta ser más compleja de lo que uno podría pensar. Así, cualquier rompimiento de la ficción mimética corresponde a un discurso metaficcional. Es justo esa perspectiva la que me obligó a abrir este apartado no solo con un epígrafe de Pirandello, sino también con la disertación en torno al intertexto y a la mímesis. Por eso es importante. En la historia de la literatura se han creado nuevos modos de representarse la ficción, subjetivizar la realidad y confrontar al lector sobre su papel pasivo. El receptor postmoderno es todo menos un simple espectador y podría ser incluso incluido en la obra narrativa. Cabría dar la síntesis planteada por Clemencia Ardila J. en su artículo Metaficción, revisión histórica del concepto, 2009, donde a su vez cita a Antonio de Jesús Gil González. Y esto es lo que dice el texto de Clemencia Ardila. De hecho, este me sirvió muchísimo. Un agradecimiento a Clemencia Ardila, a quien sea. Con esto, si quiero que se den cuenta, vamos a ir redondeando y ya creo que aquí termina mis citas porque solamente quería que viéramos esto. Para ir dando por cerrado este como pequeño mundo acerca de cómo debes de ir elaborando una tesis, recuerda,
Un párrafo dedícalo a cada autor o a cada concepto, a cada categoría. Recuerda que la unidad mínima de sentido es una palabra, la unidad mínima de sonido es una letra, un fonema, ¿no? La F, pero podemos decir fuego y fuego ya significa algo, es una unidad mínima de significado, perdón. La unidad mínima de sentido es una oración y de idea es un párrafo. ¿Qué quiero decir con esto? Un párrafo debe completar una idea. Por eso es importante saber hacer párrafos. Por eso es la relevancia tan preponderante que les hago a mis estudiantes de redacción de conocer el modelo de Toulmin, porque saben hacer párrafos más complejos, donde haya una refutación, donde haya una cita, una explicación de la cita, vincularla con tu tesis. Debemos de pensar siempre que nuestro tema de tesis debe de ser relevante por algo. Y entonces todos los estudios, todas las referencias deben de estar colocadas ahí por algo. Si le llegáramos a pedir a ChatGPT, hazme una tesis sobre esto, claro que te la va a dar, pero no te la va a dar con ese mismo sentido, con ese orden. ¿Te puedes ayudar de ChatGPT, de Gemini, de lo que quieras? Claro que sí, las herramientas están ahí para usarse, pero no están para ahí para plagiar y decir, yo lo hice cuando solamente estás pagando una suscripción. Eso sí sería totalmente ridículo en una persona que quiere ostentar un título de licenciado, maestro, doctor. Los hay. Sin embargo, creo que es importante saber que si tú puedes desarrollar en un párrafo una idea de qué trata un libro y estos párrafos breves, realmente con unas 10 renglones a lo mucho, vas a estar más cerca de lo que puede ser la escritura académica. Y una vez que aprendas, una vez que tomes, que hagas tuya esas ideas y puedas desarrollarlas, créeme, vas a tener totalmente entendida la idea de lo que es una redacción académica. Y espero que con esto quede claro. En otro momento hablaré acerca de, pues, los marcadores textuales, etcétera, pero debe de tener toda tesis un orden. Ese orden debe de verse plasmado en tu índice y en ese índice, en cada apartado de tu índice, tus párrafos deben de dar una idea de lo que quieres decir. Si esto te sirve, si esto te funciona, por favor, házmelo saber en los comentarios, dejen su like, por favor. Si tienen alguna duda, la pueden dejar, yo estaré atento a los comentarios y si no, por favor, pueden buscarme en redes sociales como Ome Galindo Escritor. Les agradezco mucho su tiempo y hasta luego.